Hola, ruteros. Es bien sabido que la civilización china es una de las más antiguas de todo el mundo. De hecho, tiene más de 5000 años de antigüedad. Y hoy estoy en un río, estoy a las orillas de un río. Y os vais a preguntar, ¿qué relación tiene el río que está a mis espaldas con la civilización china? Pues la relación es que la civilización china se originó a orillas de este río. El río en cuestión es el río Amarillo, uno de los ríos más grandes de todo el mundo y el segundo río más grande de toda China. Me he tenido que desplazar hasta la ciudad de Jinan, en la provincia de Shandong, para poder apreciar este río en primera persona y poder verlo con mis propios ojos. Obviamente, la civilización china no se originó en este punto exacto, pero es una cosa a tener en cuenta, ya que, como os he dicho, se originó a orillas de este río, pero no en este punto. Bienvenidos a una nueva ruta desconocida. El río Amarillo mide 5400 kilómetros de largo, lo que lo convierte en el sexto río más largo de todo el mundo. Pero es el segundo río más largo de toda China, por detrás del río Yangtze. Pero a nivel de importancia, el río Amarillo es el río más importante de China. ¿Por qué? Porque, como he dicho en la introducción, a orillas de este río se originó la civilización china. Hace unos 5000 años, 5200 años. De hecho, los chinos llaman a este río Muqinghe, que en español significa río madre. Ya ves, o sea, la relación de significados. Le llaman río madre porque aquí es donde se originó su civilización. Pero no en este punto exacto. Yo no sabría decir en qué punto exacto se originó la civilización china, pero lo que sí está claro es que fue a orillas de este río. De hecho, aquí hay como unos jeroglíficos, os lo voy a enseñar ahora. Como podéis ver, estos de aquí son caracteres chinos, pero no tienen ninguna relación con los caracteres que se utilizan actualmente en China, ni tampoco tienen ninguna relación con los caracteres chinos tradicionales, ya que hay dos tipos de caracteres chinos: chino tradicional, que es el que se usaba hasta 1953, y chino simplificado, que es el que se utiliza en la actualidad. Cabe resaltar que en Hong Kong y en Taiwán se sigue utilizando el chino tradicional, que es más difícil y no tiene ninguna relación con eso. Como podéis ver, estos son jeroglíficos. Yo no sé si sabéis que son jeroglíficos, pero son como dibujos que la gente hacía en las piedras, los de la antigüedad, para expresarse o para decir algo. Y como podéis ver aquí, todos esos son jeroglíficos y se parecen más a dibujos que caracteres. Pero como yo sé algo de chino, entonces os puedo decir que esos son caracteres chinos. De hecho, los caracteres chinos que se utilizan en la actualidad vienen de representaciones de gestos, como por ejemplo mirar, tiene algo que ver así, y cosas parecidas.
Entonces así es como ha nacido la civilización china. Sí, este río es y siempre ha sido importante porque la primera razón, por lo que os he dicho al comienzo del vídeo, es porque aquí es donde nació la civilización china. Entonces es como un punto de partida de los chinos, ¿no? La historia de China siempre ha girado en torno a este río. De hecho, este río está cerca de Beijing, está cerca de Nanjing, estamos en Jinan, una ciudad importante aquí en China también, y pasa por más ciudades importantes de China. Entonces, el río normal que sea importante, ¿no? La verdad, yo creo que no voy a llegar a la propia orilla del río porque hace un calor tremendo, estamos a 40 grados y el sol que hace y encima todo está rayado. Dudo que haya un lugar en el que se pueda permitir el paso a que se pueda ver el río desde su propia orilla y poder disfrutar un poco de las vistas. Pero es que el lugar está bastante bonito. Y una cosa que me sorprende de este lugar es que no hay tanta afluencia de gente. Imaginad que ahora son las 6 de la tarde y hoy es un jueves. Ni hao. Y hoy es un jueves, entonces casi no hay nadie aquí. Yo creí que eso iba a estar petado, pero no hay nadie. Entonces hay algunos 2-3 ancianos que están andando por aquí, otra gente que está conduciendo sus vicios, su moto, pero poco más, no hay mucha gente. Y es algo que me ha sorprendido bastante porque en casi todos los lugares turísticos que yo he ido de China, siempre está petado de gente, siempre. Imagina un país con 1000 millones de habitantes, normal que haya multitudes por todos lados, pero aquí yo diría que hasta no hay nadie. En el último vídeo, en el lago en el que estaba, sin ir lejos, estaba a rebosar de gente y era por la tarde a esas horas en el que la gente venía por el atardecer y tal. Así que no sé, todos esos son jeroglíficos, fijaos. Todos son jeroglíficos, yo la verdad no tengo ni idea de lo que significa, pero son jeroglíficos de la antigüedad, mirad, eso, ahí. Entonces por eso el río este es importante. Os voy a enseñar un poco el río y se vería así. No, voy a cambiar de lugar y ya os lo voy a enseñar bien. Entonces, como os iba contando, el río siempre ha existido, está relacionado con la existencia de los chinos, ya que los chinos han comenzado a existir al lado de este río. Entonces como que los dos están relacionados, no hay uno sin el otro. Ahora bien, ¿por qué este río fue tan importante y por qué los chinos le tienen tanto cariño? La primera razón de por qué los chinos le tienen tanto cariño es porque aquí se originó su civilización, primera razón. ¿Y por qué este río es tan importante? Porque este río, sus orillas son muy fértiles. De hecho, este río riega muchas zonas de cultivo. Por eso es que es tan importante, ¿no? Por la agricultura más que otras cosas. Entonces es la segunda razón. Y la tercera es que a través de ese río se realiza comercio interno dentro de China. La zona en la que estoy ahora no es tan ancha y parece que no es tan profunda, pero yo he leído un poco y normalmente con este río se realiza el transporte en esta provincia, en la provincia de Hebei. Sí, yo estuve ahí hace poco, entonces más o menos ahí viene su importancia, ya que este río desemboca directamente en el mar de Bohai, cerca de Beijing. Entonces, transporte marítimo, tanto para personas como para mercancías, como para todo. Por eso este río es tan importante. Ya no es solamente que aquí es donde los chinos nacieron, literalmente, sino que también sirve para el sustento de los propios chinos y para su movilidad. No sé si lo vais a poder escuchar, pero hay muchísima gente aquí, ancianos sobre todo, cantando, dando un paseo o disfrutando de las vistas, que la verdad es que son espectaculares. Pero como está haciendo algo de sol, entonces con la cámara no se puede apreciar bien. Este río, como casi todo aquí en China, está relacionado con los japoneses, ya que los japoneses invadieron gran parte de China en los años 30. La única zona de China a la que no llegaron fue el Tíbet,
y en Xinjiang, que está en la frontera con Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, todos esos países, la zona musulmana de China. ¿Cómo se relaciona este río? ¿Cuál es la historia de este río con los japoneses? Como sabéis, Japón invadió China en 1931, invadió el noroeste de China, en Manchuria, la zona en la que yo vivo. Y a través de este lugar comenzaron de ir bajando, llegando por Beijing, poco a poco, ya que salieron desde el norte al sur de China. Entonces, los japoneses tenían planes de llegar a Nanjing. Durante esos años, Nanjing era la capital de China. Los nacionalistas del Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, movieron la capital de Beijing a Nanjing. Entonces, los japoneses estaban afanados por conquistar la capital de China en esos momentos, ya que sabéis, durante una conquista, la capital es lo primero que se busca, así hace que todo el sistema colapse. Entonces, esta ciudad, la ciudad de Jinan, está a medio camino entre Beijing, que es la capital por antonomasia de China, y Nanjing, que durante esos años era la capital de China. La batalla se dio en 1938. Entonces, cuando los japoneses estaban intentando cruzar este río para salir desde el norte de China e ir al sur, por donde está Nanjing, los chinos estaban escondidos en Zhengzhou, una ciudad que está muy cerca de aquí, está al oeste. Los chinos derrumbaron unas presas y cortaron los puentes para hacer que este río crezca y así pueda romper los puentes que unen los dos extremos de este río y frustrar los planes de avance japoneses. Así es como lo hicieron en septiembre de 1938, pero cuando lo hicieron, más de 1 millón de personas murieron, ya que muchísima gente vivía aquí por el agua, por la agricultura y por muchas otras cosas. Pero les valió la pena, ya que eso hizo que los japoneses se ralentizaran bastante, y así es como los chinos pudieron reunir filas y organizar mejor su defensa, pero lo hicieron con un alto costo de vidas, casi 1 millón entre civiles y los propios japoneses. De hecho, siempre se habla de la Unión Soviética, de los aliados Estados Unidos, Gran Bretaña, pero los que en realidad perdieron vidas durante la Segunda Guerra Mundial fueron los chinos, porque ellos tuvieron la guerra en su propio territorio. Por ejemplo, Estados Unidos luchó en la guerra lejos de su territorio, al igual que Reino Unido, aunque también Reino Unido sufrió la Segunda Guerra Mundial en su territorio, pero no tanto como lo sufrió China, ya que a China la invadieron y tuvo que defenderse, y los japoneses eran muy crueles. Y además tenéis que tener en cuenta que para estos años China no era el país que era hoy. China era un país mediocre, no tenía tecnología y no tenía absolutamente nada. Algunos de sus soldados luchaban con palos, mientras que los japoneses luchaban con escopetas, con armamento moderno. Entonces ya podéis imaginar la diferencia. Se estima que durante esta época murieron casi 100 millones de chinos, tanto civiles como militares. Entonces ya podéis imaginar. Creo que el sol ha bajado un poco y ya se puede apreciar mejor el río. A ver, lo voy a intentar, os lo voy a enseñar, ya que el lugar en el que estoy es muy bueno para verlo. A ver, así, más o menos este es el río, como podéis ver, bastante grande. Fijaos. Todo aquí no se puede pasar. Después de esta valla no se puede pasar. Pero la vista es bonita para tomarse una buena foto, relajarse y eso. Este río también es conocido como la tristeza de China. Y una de las razones por las cuales es conocido así es porque este río es muy susceptible a provocar inundaciones. De hecho, una de las inundaciones más mortíferas que se recuerda de este río sucedió en 1887, y en dicha inundación murieron casi 2 millones de personas. Tenéis que entender que para esa época China era un país con casi nula tecnología, no tenía infraestructura, no tenía absolutamente nada, y
como la gente vivía alrededor del río, entonces cuando el río se desbordó murió mucha gente. Y la última inundación que se recuerda de ese río fue en 2021, al norte de esta ciudad. Hay unas aldeas por aquí y el río se desbordó. Al desbordarse, esto obligó a evacuar la aldea. Entonces es la última inundación que se recuerda de este río. Pero a día de hoy ya es muy difícil que provoque inundaciones con alto coste humano, ya que con las infraestructuras y con la organización que hay hoy en día es muy difícil que cosas iguales se lleguen a dar, pero se dan alguna que otra vez. Entonces yo estoy en un punto en el que parece que se puede bajar. Voy a intentar bajar, a ver cómo es. Intentaré bajar, aunque dudo que se pueda. Bueno, he preguntado, entonces me han dicho que se puede bajar. Hay una abertura aquí. Madre mía, es como que, no sé, la única abertura de esta valla. A ver qué se siente al estar en contacto con uno de los ríos más largos del mundo. Entonces vamos a ver cómo es y tal. Es que estoy un poco... Es ese recorrido, como podéis ver. Todo está vallado, el atardecer está por ahí, impresionante. Y ya casi llegué al río. Uf, el viento aquí es otra cosa. Madre mía. Y es más grande así de cerca que de lejos. Es otra cosa. Madre mía, y todo eso. Por eso el río se llama río amarillo. Por la arena esta, todos esos son sedimentos. Se llama loes. Entonces por eso es que el río es amarillo. Aquí está el atardecer. ¡Wow! Ese es el río. Uf, bueno, que estoy flipando, ¿no? Y el río es amarillo. Hace justicia a su nombre. Eso no podéis ver. Y es más grande de lo que parece de lejos. Entonces como que... Oh, ahí hay un puente. Yo quiero ir a ese puente, pero no sé. La verdad es que es impresionante. Voy a aprovechar para tomarme un par de fotos aquí. La verdad es que es impresionante. Aquí desde la orilla del río Amarillo, en la ciudad de Jinan, pongo punto y final al video de hoy. Si te gusta ese tipo de contenido, ya sabes, deja un like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima ruta. Adiós.